Bien, pues según lo comprometido, vamos a iniciar esta siguiente. Rafael, yo no te escucho, no sé si me escuchas tú a mí. Yo a ti no, por lo menos por los auriculares. Perfecto. En ese caso sí que ya empezada la grabación, pues voy a dirigirme tanto a Rafael, que es el único al que tengo al otro lado del audio, por lo menos, y a todos los que en algún momento podáis conectaros a esta, digo, última sesión, al menos es la que va a intentar rematar todo lo que ha sido la asignatura de toxicología. Ya parecía que no llegaba el final, bueno, pues estamos en ello. Y lo vamos a hacer con un repaso, unos esquemas sobre los dos últimos temas que quizá probablemente abarcan no las situaciones etiológicas más habituales, afortunadamente, tanto los accidentes con materias peligrosas que probablemente requieren un contacto más profesional, más específico, y el tema de la guerra química, que aunque bien pueda ser que estemos todos un poquito concienciados o bastante concienciados de la realidad en cuanto a este tipo de situaciones de guerra química, pero afortunadamente tampoco es la causa de intoxicación más frecuente. Y por supuesto lo que vamos a intentar hacer es meternos con una serie de indicaciones para esta segunda, parte inmediata que es el examen final. Bueno, entrando en materia, ¿no? Los accidentes con materias peligrosas se previenen, digamos, o van a estar prevenidos, sobre todo con unas indicaciones a nivel laboral y a nivel internacional, que afecta a una serie de grupos específicos de materias. Algunas de ellas están en nuestros entornos o simplemente se transportan de un sitio a otro, y van a tener, por un lado, esas clasificaciones, esos grupos, que yo os lo resumo aquí, son 9 grupos, además de los residuos tóxicos o residuos peligrosos, y que además llevan sus pictogramas propios y específicos. Aquí os lo he resumido también, aunque ahora los vamos a desglosar un poquito, solamente para que tengamos esas indicaciones. En la primera clase estarían los materiales explosivos. Todos probablemente nos hemos cruzado, al menos en la carretera, o si hemos acudido a algún centro laboral, es decir, algún polígono industrial específico en los que nos hemos podido encontrar el pictograma propio de la clase A de los materiales explosivos. O la clase 2 eran los gases, la clase 3 los líquidos inflamables, sólidos inflamables la 4, 5 los peróxidos orgánicos, los 6 los materiales tóxicos o infecciosos, los 7 los materiales radioactivos, los 8, el grupo 8 o clase 8 los materiales corrosivos, y finalmente serían el capítulo nuevo, la clase 9, los materiales peligrosos miscelánea, un grupo un poco heterogéneo de distintos productos. Hay la clase 1, que llamamos explosivos, pues abarcan en este caso a sustancias que pueden ser de tipo sólido, de tipo líquido, o mezclas de las mismas que están intencionalmente hechos o son parte de su composición química, la de que pueden reaccionar produciendo gases con diferentes temperaturas, diferentes presiones, y que pueden ocasionar evidentemente daños importantes tanto en el entorno más íntimo como incluso en los alrededores. Internacionalmente se lo conoce como este pictograma, ¿no? Es un rombo de color naranja en el que puede poner explosive en inglés o explosivo en español, en el idioma correspondiente, pero específicamente se ve esa explosión en pictograma. A su vez, esta clase puede tener o tiene, se le dan 6 subclasificaciones dependiendo de otros artículos, los otros productos más que artículos, y sustancias que pueden producir en la subclase 1 la explosión en masa, es decir, que afecta a toda la carga de una forma instantánea. Los de subclase 2, las que ofrecen un peligro de proyección mayor o menor, pero no explosión en masa. La tercera, los que pueden proyectar partículas, pero no el peligro de explosión en masa. Nuevamente, las de la subclase 4 de los explosivos son los que pueden entrar en ignición unas veces sí, otras veces no, dependiendo de las condiciones, es decir, eventualmente de las condiciones que se den.
La subclase 5 serían las que pueden producir nuevamente un peligro de explosión en masa, pero cuando hay situaciones especiales o condiciones especiales ambientales, de temperatura, etcétera, etcétera. Siendo la subclase 6 las que son las prácticamente no tienen ningún tipo, aun siendo explosivos, ningún peligro de explosión o prácticamente ningún peligro de explosión en masa. Aquí, bueno, todos conocemos cuáles pueden ser esos productos claramente explosivos, como pueden ser la dinamita, TNT, la pólvora negra, nitroglicerina. Bueno, algunos de ellos incluso los hemos mencionado en algunos otros capítulos de esta materia. En la clase 2, como veis, lo que vamos a intentar es hacer un resumen muy concreto de cada una de estas clases para no extendernos mucho y claramente no liarnos. La clase 2 de estos productos peligrosos con unos pictogramas claramente también reconocibles. Aquí unos rombos, nuevamente unos rombos, en este caso con una que pueden ser inflamables o no inflamables. Distinguiríamos el color rojo, el color verde y a su vez, bueno, pues pueden ser licuados o criogénicos, pueden presentarse en solución y estas, a su vez, esta clase 2 podemos subclasificarla en 3 tipos, siendo la 1 gases inflamables, la 2 gases no inflamables, no tóxicos, y la clase 3 los gases tóxicos, que además pueden ser claramente corrosivos, inestables, como por ejemplo es el cloro, que lo hemos visto en algunos otros apartados, como digo, de la misma asignatura. En la clase 3 tendríamos los líquidos inflamables, que anteriormente veíamos los gases, y estos son una subserie de sustancias que precisamente por sus características químicas pueden ser inflamables, pero se presentan en formato líquido. Pueden a veces tener y así se expresa literalmente algunos sólidos en suspensión o en solución y que eventualmente puedan producir alguna serie de gases, incluso con un punto de inflamación muy bajo, por debajo de los 35 grados centígrados. Suelen ser sustancias que, por lo tanto, se deben transportar a temperaturas superiores a la que hemos mencionado, o que se diluyan o que se proponga una suspensión en agua o en otro líquido para poder estabilizarlas de alguna manera. Y de este caso estaríamos hablando de gasolinas, bencenos, la nitroglicerina en alcohol, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, vamos a ver si pasamos a la 4. En este caso tendríamos los sólidos con peligro de incendio. Serían también a su vez de 3 tipos, la 1, 2, 3, aunque aquí he puesto 4 subdivisiones, son de 3 tipos, también con sus pictogramas específicos, todos ellos internacionalmente reconocidos, como insisto. Y la primera subclase de estos sólidos con peligro de incendio serían los sólidos claramente inflamables, los que bajo las condiciones de transporte pueden, por simple fricción, pueden contribuir a una ignición, es decir, a que se produzca fuego. Por ejemplo, en el caso del fósforo. En el tipo 2 o la subclase 2 de los sólidos con peligro de incendio serían o estarán contemplados los sólidos que espontáneamente son combustibles sin que haya, por ejemplo, el requisito previo de la fricción, ¿no? Incluso en condiciones normales. Por ejemplo, el hidrosulfito de sodio. Y finalmente, de este capítulo de sólidos de esta clase 4, de sólidos con peligro de incendio, estaría la subclase 3, en la que son productos sólidos que emiten gases que sean inflamables al contacto con el agua. Por ejemplo, los que reaccionan emitiendo gases que puedan inflamar en grande cantidad, produciendo una gran cantidad de peligro a su alrededor. Por ejemplo, los hemos visto también en algún otro capítulo, metales alcalinos como el sodio o como el potasio. En la clase 5 tendríamos los productos, o contempla la clasificación internacional, los oxidantes y los peróxidos orgánicos. Están expresados en pictogramas con un rombo de color amarillo con el pictograma específico, y pueden subclasificarse a su vez en 2 tipos. Las sustancias oxidantes, que generalmente, como su nombre indica, van a contener oxígeno, y eso es lo que va a posibilitar la combustión o que contribuyen a que se pueda dar la combustión del producto. Por ejemplo, es el transporte del peróxido de hidrógeno, que ya lo hemos visto en otro capítulo de la asignatura, que es el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno,
o, por ejemplo, también el nitrato de potasio. Y otros peróxidos orgánicos que constituirían la subclase 2, que son sustancias de tipo orgánico a nivel de estructura química, con sus radicales bivalentes y que generalmente pueden mantenerse bastante inestables en su transporte, lo que puede favorecer algún tipo de reacción explosiva o combustión, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto a la fricción como al vapuleado, al impacto. En este caso, pues se os propone aquí como ejemplos el peróxido de benzoilo o la metilacetona peróxido. En cualquier caso, tampoco hace falta que recordéis todos estos nombres de una manera específica. En la clase 6 sabemos que tenemos 9 clases de productos o de materiales peligrosos, potencialmente peligrosos, y por lo tanto deben ser clasificados expresamente. Estarían en la clase 6 las sustancias tóxicas e infecciosas. Qué mejor que expresarlo con esa calavera, ¿no? Con esa calavera con dos tibias cruzadas que en cualquier parte del mundo indican un peligro biológico, un peligro para el cuerpo humano, un peligro o por lo menos para los entes biológicos. En general, como os pongo aquí, podemos entender que tóxico o infeccioso es venenoso. También hemos visto algo durante la materia. Bueno, ya sabéis que la clasificación va a depender de esa dosis letal 50 o de la vía de administración. Lo vimos, y esto ya si recordáis muy al principio de la asignatura, con esa toxicodinamia o toxicocinética a la que están sometidos cualquier producto que ingrese en nuestro organismo. Bien, la dosis letal 50 va a ser la que produce la muerte en animales de experimentación, en la mitad de los animales de experimentación. En este caso tendríamos dos tipos, las que son tóxicas, líquidos, sólidos, etcétera, etcétera, que van en su transporte, puede llegar a verterse, pueden entrar en contacto con el cuerpo humano, pueden ser también trabajadores o pueden ser personas, ciudadanos al margen de ello que eventualmente se ponen en contacto pues porque haya un vertido, porque haya un accidente del vehículo que lo transporta, etcétera, etcétera. Bien, de los más posibles que puedan llegar a crear un conflicto verdaderamente con la salud a nivel tóxico del ser humano, pues estarían los cianuros u otras sales de metales pesados que hemos visto en otra unidad. O materiales verdaderamente infecciosos, que en este caso pues pueden ser lo que os queráis imaginar, virus, bacterias, parásitos, agentes de laboratorio que se estén transportando de un lugar a otro, que deben hacerse mediante todos estos códigos clarísimos de identificación, pero que en un momento dado pues pueden de una manera más accidental o de una manera intencionada propagarse por el medio ambiente y por lo tanto crear conflicto en el cuerpo humano o en las personas que estén relacionadas. El capítulo 7 o la clase 7 de la clasificación internacional de materiales peligrosos, hemos dicho que son los materiales radiactivos. Todos hemos visto este símbolo muy habitualmente, aunque solo sea en el medio más de la medicina familiar, ¿no? Es decir, una radiografía, una resonancia, es decir, cualquier otra circunstancia de diagnóstico o de radioterapia va a estar identificada estas áreas dentro de los hospitales con este tipo de pictogramas, pero también lo van a ser aquellos sitios donde por alguna razón se vayan a andar transportando o vayan a estarse conteniendo pues distintos radionucleidos y que la peligrosidad va a depender de la intensidad, de la cantidad que entre en conexión con el cuerpo humano, ¿no? Se considera, y esto tampoco hace falta que lo recordéis en sí, pero bueno, que que es contaminación por radioactividad cuando podemos contabilizar un 0,4 BQ por centímetro cuadrado, ¿no? Para emisores beta y gamma o para emisores alfa, unas situaciones similares, ¿no? Todos conocemos, aunque solo sea por una culturilla general, pues distintos tipos de isótopos o de radionucleidos, como el del uranio, el torio, el yodo, el carbono, pero sobre todo aquellos que, como digo, están incluidos en los aparatos de radiodiagnóstico, radioterapia y de distintas actividades del medio sanitario. El penúltimo tipo sería la clase 8, los que identifican a las sustancias corrosivas, aquellas sustancias que también hemos visto varias a lo largo de la asignatura que producen, como los ácidos, los cáusticos, las lejías, los álcalis, etcétera, van a producir una
daño severo, un daño en el organismo, pero por contacto, es decir, en la zona donde han entrado en contacto, generalmente en la piel o si entra en las mucosas, en ojos, etcétera, etcétera. Lo hemos estado viendo. Sabemos que van a producir quemaduras graves, van a destruir realmente las células en aquellas zonas, y ya sean sólidos o líquidos, más o gases, vapores, pues cuanto más vaporosos o cuanto más facilidad tengan para ingresar en el cuerpo humano, más facilidad, por lo tanto, van a tener para pues para producir sus daños. Su pictograma, como vemos ahí, es el de un triángulo, un rombo, nuevamente un rombo bicolor, blanco y negro, en el que se ven las posibilidades de que estos agentes, ya digo, generalmente líquidos, se pongan en contacto con el cuerpo humano, y se expresa claramente su situación química de corrosivos. Y finalmente la clase 9, como decíamos, también engloba una gran cantidad de productos que no entran en ninguna de las 8 clasificaciones anteriores. Son sustancias que decimos misceláneas, que no se encuentran en todas las anteriores, pero que en su transporte pueden deberse o pueden darse situaciones peligrosas o de inestabilidad química, o que su desbordamiento, su derrame, su contacto con el ser humano, con las vías en las que el ser humano va a poder llegar, como canalizaciones de agua, contaminación alimentaria, etcétera, etcétera, puede llegar a producir daños en el ser humano, y por lo tanto deben ser transportadas, manipuladas, etcétera, etcétera, con unas condiciones de especial cuidado y a su vez bien identificadas a nivel internacional, como es el caso de este pictograma, o nuevamente un rombo con unos códigos con un código de barras blanco y negro, y donde pone peligroso para el medio ambiente. Esta sería esta clase B. Podemos imaginarnos muchos agentes que pueden ser potencialmente peligrosos en su manipulación, como puede ser el asbesto, el sílice, la fibra de vidrio. Bien, en cualquier caso, todos ellos no entran en ninguno de los productos anteriores, pero sí que pueden crear algún tipo de problemática. Queda como resumen, podemos encontrarnos a su vez, rombo. Hemos estado viendo pictogramas repetidamente en forma de rombo, y en este rombo podemos encontrar todas aquellas reacciones o aquellas alertas que con códigos de colores o con códigos específicos van a tener que estar en aquellas zonas donde estos productos se estén o transportando, manipulando, etcétera, etcétera. A nivel amarillo, a nivel de reactividad, en el código amarillo podemos encontrarnos desde nada, es decir, productos que sean totalmente estables, hasta productos que puedan llegar a explotar con una reactividad extrema, es decir, y en 4 de clasificación, 1, 2, 3, 4, podríamos decir efectivamente que el 0 sería la estabilización, es decir, el compuesto que no tiene reactividad, es decir, que puede ser bastante estable, hasta los absolutamente inestables, es decir, que puede explotar, como hemos visto, ante fricción, ante cambios de temperatura, etcétera, etcétera. Con los cambios de temperatura o la inflamabilidad también se va a contemplar en este sentido. Lo hemos visto, el color rojo nos va a dar si es nos va a decir si es nada inflamable, es decir, si tiene un 0, o si va a inflamarse a temperaturas muy extremas, es decir, por encima de los 90 grados centígrados, o si lo más extremo, por debajo de los 25 o incluso los 35 grados, va a producirse la flama, es decir, va a producirse la inflamación de este producto. En cuanto a los riesgos de la salud, podemos encontrarnos productos que no tengan ningún riesgo para el ser humano o que lleguen a ser mortales, en una clasificación, una graduación entre poco peligroso, peligroso, muy peligroso. Y finalmente hay que considerar una serie de riesgos específicos que hay que darle a cada uno de estos productos, además de que entre en una clase, en otra, en cualquiera de las clasificaciones anteriormente dichas, y, por ejemplo, se le puede dar la clasificación o el riesgo, la calificación de que es oxidante o que es corrosivo o que es específicamente radiactivo, que puede producir un riesgo biológico o que no se debe mezclar con agua, que en la manipulación, etcétera, etcétera, no se debe tocar el agua.
Y eso sería prácticamente nada más que lo que debéis recordar con respecto a todos estos agentes o cómo es la manipulación o cómo debe ser el transporte y manipulado de estos agentes peligrosos. Y pasaríamos a lo que es la guerra química, la NBQ, la nuclear, biológica y química, ¿no? La guerra nuclear, biológica y química que, como decimos, por otro lado, sí que ha tenido una gran preponderancia, fue muy preponderante en la Primera Guerra Mundial, fue muy preponderante en las guerras subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial y últimamente, bueno, pues se consideran severamente en algunas áreas, en algunos medios, la posibilidad de que estos productos se vuelvan a utilizar o se estén incluso utilizando. Nosotros los clasificamos en estos 4 grupos: los agentes neutralizantes, los agentes disuasorios, los agentes incapacitantes y los que son claramente tóxicos o letales, es decir, aquellos que el fabricante o el ejército o las personas, para resumir, las personas que estén utilizándolo tienen una intención de producir la letalidad, es decir, quieren matar claramente a las personas. Entre estos agentes tóxicos o letales, es decir, que se utilizan para matar personas con unos agentes NBQ, pues tendríamos a su vez 4 grupos: los asfixiantes, los hemotóxicos, neurotóxicos o vesicantes, los que producen vesícula, es decir, los claramente irritantes. Los asfixiantes os sonarán probablemente cloro, cloropicrina, cloruro cianogénico o el fosfogeno. El primero el CK y el segundo también conocido como el CG. Estos agentes pueden presentarse como gases o como líquidos volátiles, y en cualquier caso lo que se pretende es fundamentalmente que lleguen a inhalarse, es decir, que tengan un contacto o una facilidad para entrar en el cuerpo humano, donde van a producir pues desde severas irritaciones, corrosiones en las mucosas o en el interior del organismo según van pasando, o producir mayores complicaciones tanto a nivel cardíaco como circulatorio como pulmonar. Como decía, el fosgeno es un gran corrosivo pulmonar, es muy irritante en cualquiera de las mucosas o de las zonas que vaya a contactar, y es además, bueno, se puede dar en general, o se le ha dado también con otros agentes menos tóxicos, como puedan ser los agentes lacrimógenos o estornudatorios, y además se puede acumular, es decir, tiene el fenómeno de acumulación, sobre todo en la grasa. Es muy típico del fosgeno el que pueda producir un esputo blanco, es decir, blanco sanguinolento, es decir, la persona va a producir mucha espuma por la boca, es decir, un esputo, una producción de moco bronquial y de árbol respiratorio de carácter blanquecino y con restos de sangre por esa corrosión. Luego estarían los hemotóxicos, también nos sonarán: ácido cianhídrico, ponemos arsenamina, también conocida arsina, o el clorocianógeno, o también agente CK, todos ellos muy parecidos, que por otro lado tienen una cierta estabilidad en el ambiente, y lo que van a dar es unos trastornos a nivel de la composición de la composición sanguínea. Por lo tanto, por eso los llamamos hemotóxicos. Van a producir depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria, trastornos cardíacos, bueno, y de ellos probablemente con menos fortuna recordamos el ciclón B, que se utilizó en las cámaras de gas en el holocausto nazi, ¿no? Los neurotóxicos son esteres fosfóricos, que son muy parecidas a unos que hemos visto ya, insecticidas y los insecticidas organofosforados que hemos visto en otros capítulos de la asignatura. Os suenan Tabún, Sarín, Soman, el agente VX, que además, no sé si os sonará, parece que es el agente, el VX, implicado en la muerte del familiar del líder de Corea del Norte hace unos pocos meses, ¿no? Ya conocemos estos efectos, los efectos que produce, que son de tipo muscarínico, con una hipersecreción, bradicardia, y además, bueno, pues van a producir una rápida
muerte. Sí, recordáis el caso que os estaba mencionando, el del familiar del líder de Corea. Bueno, pues la muerte le sobrevino en prácticamente 10 o 15 minutos después de que claramente alguien con unas pocas gotas le acercó el producto a la cara con un pañuelo de una manera pues prácticamente inocente o accidental. Y finalmente, los otros agentes tóxicos o letales utilizados en la guerra química son los llamados vesicantes. También os sonará el gas mostaza, muy utilizado, bueno, por lo menos seriamente utilizado en la Primera Guerra Mundial. Es una especie de líquido muy oleaginoso, muy parecido muy aceitoso, ¿no? Y que puede permanecer mucho tiempo en el suelo, conservando no conservando su toxicidad. Puede producir desde una irritación en las zonas donde esté tocando, o bien puede producir depresión respiratoria, etcétera, etcétera, enrojecimiento, y cuando se produce su acumulación a largo plazo, a medio o largo plazo, puede producir incluso deterioros cancerígenos. Otras mostazas nitrogenadas son muy parecidas, o los arsenicales, como también probablemente os suene la leucisita. Simplemente pues una sustitución de cloro en el cloruro de arsina que lo hemos visto anteriormente. Van a producir también, en el caso de que ingresen en el cuerpo, depresión del sistema nervioso central y otra serie de alteraciones, sobre todo hepáticas, que pueden producir incluso bueno, pues más rápidamente la muerte de la persona. Estos son los agentes NBQ que se utilizan con intención claramente de producir enfermedades graves, trastornos severos en las personas o incluso la muerte, y son, como hemos visto, asfixiantes, hemotóxicos, neurotóxicos o agentes vesicantes. Después tendríamos los otros tres. Su intención inicialmente no es matar a la persona, sino, pues, por ejemplo, neutralizarla, es decir, hacer que esa persona, especialmente si es un soldado, es un agente del orden o es una persona bueno, pues a la que se quiere paralizar, bueno, pues que no tenga facilidad pues para mantenerse, que se tenga que parar, vaya. En ese caso tendríamos los lacrimógenos, que son claramente irritantes. La persona no puede deambular porque no ve, está llorando, tiene una hipersecreción por irritación de mucosas y también a nivel de las respiratorias, o los que son agentes que producen estornudos imposibles de controlar, o los vómitos, y muchos de estos van a ser derivados de la arsina y, bueno, pues pueden llegar, como hemos visto en el capítulo anterior o en el otro apartado, pueden llegar a ser letales. Muy frecuentes son las armas indirectas, es decir, aquellas que no pretenden, por supuesto, matar a las personas, pero sí crear una disuasión, una confusión. Son las que se suelen utilizar en las grandes algaradas, manifestaciones que se quieren disolver, etcétera. Pueden ser los gases, simplemente, es decir, fumígenos, los que impiden ver, algunos con fósforo, el tetracloruro de silicio, por ejemplo, que no obstante se contraindican, por supuesto, en sitios cerrados, tanto por la situación de pánico que pueden crear de una manera colateral, de manera que las personas pues se puedan atropellar o se puedan lesionar por otros motivos, o porque incluso pueden, en estos ambientes cerrados, crear microcristales que puedan claramente ser lesivos para los pulmones. Otros agentes son los incendiarios, combustibles que con oxígeno van a producir calor y, por lo tanto, una combustión y un incendio. Todos conocemos el napalm, utilizado muy notoriamente en la zona de Vietnam, o los cócteles Molotov, de los que pues prácticamente a nivel doméstico muchos pues, chicos en algaradas llegan a fabricar. Y los fitotóxicos, es decir, aquellos que son plaguicidas pero que destruyen el escondite vegetal del enemigo, es decir, cuando aquellos están camuflados debajo de un ramaje, follaje, etcétera, etcétera, bueno, pues se utilizan este tipo de armas de confusión. Y finalmente estarían los agentes incapacitantes. Evidentemente tampoco pretenden más allá de parar a la persona, es de hacerla que sus movimientos sean más torpes. Hemos visto algunos agentes físicos anteriormente, pero bueno, su exceso en la administración, o como pasa con casi todas las intoxicaciones, si la persona tiene algún tipo bueno, pues de alteración de su salud, o es una persona anciana o un niño pequeño, pueden resultar letales, aunque estemos aplicándolos en esas dosis
simplemente incapacitantes. Y muy curiosamente, en algunas ocasiones se han empleado agentes incapacitantes de tipo psíquico, es decir, lo que pretende no es producir manifestaciones físicas, ni estornudos, ni lagrimeo, ni asfixia, etcétera, etcétera, sino provocar cambios de comportamiento, cambios de iniciativa, dudas, alucinaciones, que hagan que esa persona, ese soldado, ese ciudadano, en fin, pues se vea alterado en su comportamiento y, por supuesto, con falta de decisión para seguir, para tomar iniciativa, para proseguir algún tipo de acción bélica, etcétera, etcétera. Muchos de ellos pues pueden ser anfetaminas, opiáceos, los alucinógenos como el LSD, bueno, cannabis. Se han utilizado muchos de estos productos, pero con esa intención, con la intención de alterar la psique de las personas y, por lo tanto, su capacidad para realizar actos voluntarios o actos con eficacia. Y finalmente, bueno, pues con ello habríamos terminado todo lo que es la asignatura. Sí, efectivamente hemos terminado. Recordaros que no tenéis que estudiaros ninguna de las fichas técnicas farmacológicas ni todo el capítulo en el que se habla de los tratamientos quirúrgicos, por supuesto, y que no vamos a tener nada o no se va a preguntar nada de memoria con respecto a yo que sé, dosificaciones, etcétera, etcétera. Por si no lo habéis mirado en la guía, lo que tenemos, como va a estar estructurado el examen final, es de la siguiente manera. En primer lugar, va a haber un test con 20 preguntas, solamente una de las 3 respuestas que se dan es la cierta. Y bueno, se penalizan con un 0,15. No penalizan las respuestas que quedan en blanco, penalizan las erróneas. ¿Qué os digo? Que van a ser 20 preguntas extraídas de los 4 controles, de los 4 test que habéis hecho durante estos meses. Por lo tanto, son probablemente 20 preguntas que tenéis ya contestadas bien y que conocéis perfectamente. Esto además supone 4 puntos del cómputo total en este examen final. ¿De acuerdo? Esto es supongo, una buena noticia. Luego viene unas preguntas cortas que llamamos. Se dan 3 enunciados, de los cuales habrá que elegir 2 para contestar. Y lo tendréis que hacer de una manera breve. De hecho, os propongo solamente un folio, es decir, la mitad para cada una de las preguntas, dando posibilidades a que las personas que tengan la letra más grande, en fin, pues puedan expandirse o pues puedan escribir con comodidad, ¿no? Las respuestas deben ser, como digo, esquemáticas, simples, sin enrollarse, dirigido estrictamente a lo que se pregunta. Os digo, se plantean 3 enunciados del tipo, pues por ejemplo, como las pistas que os doy aquí. Aditivos y contaminantes alimentarios. Bueno, pues simplemente ponéis lo que recordéis sobre aditivos y contaminantes alimentarios sin tener que hablar sobre todas las intoxicaciones alimentarias, etcétera, etcétera, ¿vale? O si os puede poner, diga todo lo que es la toxicodinamia, la toxicocinética. Bien, pues ahí simplemente tendríais que poner pues todo lo que conocemos ya sobre las vías de inserción de un tóxico o de un producto químico en el organismo, pues pueda ser primero su exposición, luego su absorción, ya sea pasiva, activa, etcétera, etcétera, su distribución, su transformación y finalmente su eliminación. Bien, esa sería la respuesta con unos breves enunciados en esa pregunta corta. O, por ejemplo, un enunciado puede ser, diga los elementos de la guerra química que acabamos de ver, pues prácticamente como os lo he resumido yo, ¿no? Agentes tóxicos o letales, agentes agentes incapacitantes, agentes neutralizantes o armas de disuasión y confusión, ¿no? Poniendo un poquitito de cada una de ellas. O características de alguna sustancia de abuso, por ejemplo, características de la cocaína o características de los opioides, no sé, con sus características, las 4 cositas que nos dicen que uno sabe qué es esa sustancia de abuso. O, mucho más fácil, la clasificación de la ONU de productos peligrosos, como lo acabamos de resumir ahora. O la intoxicación
por setas, alguna de las que conocemos, o las intoxicaciones por metales, ¿vale? Serían simplemente elegir 2 de esos enunciados que se os dan y elaborarlo, desarrollarlo muy brevemente. E insisto, en lo que va a ser la mitad de un folio, con, bueno, pues todo lo que uno recuerde, sepa, pero de una manera, insisto, muy breve. De aquí tendríamos 3 puntos del cómputo total, 1,5 puntos por cada una de las 2 respuestas. Y finalmente estaría el ejercicio que llamamos el ejercicio práctico. Es también muy sencillo y además va a pretender que, bueno, pues podáis tener en este caso sí una cierta amplitud de desarrollo. Se va a plantear un caso real, es decir, un breve enunciado, pues puede ser del tipo de prensa, del tipo de los que pueden venir en prensa, sobre un caso en el que algún tipo de producto tóxico, que va a ser muy evidente, algún tipo de producto tóxico esté implicado. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que se me ocurre a mí, pues imaginaros que se da la noticia de que ha habido unas personas que estaban en un sitio, en una casa, una cierta precariedad y bueno, pues se han encontrado mal y ha habido que atenderlos, algunas incluso han fallecido, bueno, pues se os describen los síntomas y se os preguntará, pues, ¿qué tóxico es el que pensáis que vosotros haya sido? Por ejemplo, en lo que yo os estoy contando, nos atufaría, nunca mejor dicha la palabra, nos atufaría a todos a probablemente la acción del monóxido de carbono, ¿no? Se me ocurre a mí. O, por ejemplo, si la noticia se nos ha dicho que hay un campamento, que hay un grupo, ahora que viene el verano, ¿no?, en el que varios niños se han puesto enfermos y ha habido que trasladarlos a unos sí, a otros no, a los hospitales, etcétera, etcétera. ¿Qué consideráis que haya sido? Hombre, así dicho, ¿verdad? Que lo más probable es que sea, tendríais que decir, una infección o alguna toxinfección alimentaria, ¿no? Bien, se os preguntará que viendo ese texto o esa noticia, ¿qué tóxico es o qué producto creéis que haya sido el que haya producido esas enfermedades o esos fallecimientos? Que una vez que lo sabéis, le describáis, me contéis qué es lo que sabéis de ese monóxido de carbono o de ese producto, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidades habrá de que se desencadenen acciones legales? Es decir, que haya que estudiar si ha habido intención, si hay negligencia, si hay algún tipo de implicación o de responsabilidades penales, civiles, etcétera, etcétera. Y ahí sí, insisto, en este apartado que llamamos ejercicio práctico y que va a corresponder a 3 puntos del cómputo total del examen final, vamos a poder desarrollar pues con amplitud. Ahí tenéis folios, ahí ya podéis hacer lo que queráis. Hombre, yo siempre os recomiendo que se sea concreto, no se va a calificar más por el hecho de que uno meta de relleno, dicho coloquialmente y con todo el cariño, pues diga, bueno, pues yo voy a escribir varios folios porque eso va a ser mejor. Entendéis que eso no va a ser mejor. Lo mejor es que, bueno, pues pudiendo desarrollar todo lo que queráis, siempre esté ajustado a la realidad de lo que se os está pidiendo. No que digáis, bueno, pues como yo creo que ha sido monóxido de carbono, pero bueno, voy a contar también las setas o voy a contar también la guerra química. ¿Vale? Es decir, no viene a cuento y por lo tanto no añadiría calificación o añadiría calidad a vuestras respuestas. Y con ello, efectivamente, habríamos terminado la asignatura y por lo que a mí respecta, creo que todos los que os presentéis al examen vais a tener mucha tranquilidad en el verano para olvidaros de la asignatura de toxicología. Yo animaros nuevamente a que en los poquitos días que nos quedan, bueno, pues estemos absolutamente concienciados de que esta asignatura la tenéis aprobada, que esta asignatura la lleváis bien, si habéis presentado pues al menos las actividades correspondientes y que este examen con tranquilidad vais a por lo menos aprobarlo con mucha holgura. Sigo a vuestra disposición para dudas que tengáis de cualquier tipo, pues me las trasladéis cuanto antes por vía email, por vía de teléfono, como queráis, para bueno, pues fijar esos conceptos o fijar cualquier tipo de duda, despejar cualquier duda que tengáis con respecto a la asignatura. Y como Rafael es el único que sigue enganchado, no sé si tú tienes algún tipo de
de pregunta, de cuestión. Si no tenéis ninguna pregunta, en ese caso, pues bueno, pues cerraríamos esta sesión. Y ay, no, yo no te escucho, Rafael, y no sé cómo abrirlo, porque yo creí que lo tenía abierto. Ah, vaya, no tengo abierto. Sí tengo abierto el audio, sí. Supuestamente tengo la notificación de audio. A ver, vamos a ver ahora. Se supone que está conectado tu audio, ¿eh? Si no, si quieres, Rafael, hablamos ahora por teléfono. Bueno, en principio sí. Bueno, me pregunta Rafael, para los que también me podáis ver, teóricamente no se corregiría una pregunta o sea, una pregunta que tenga un cero daría por anulado el resto por ejemplo, esa parte, ¿no? De las dos preguntas cortas, si una fuera un cero, teóricamente anularía las dos, es decir, no supondría la nota. Pero verdaderamente, por la experiencia que he tenido y con las pistas que os he dado, entiendo que nadie va a sacar un cero en ninguna pregunta. Efectivamente, en principio, bueno, el aprobado es un 5, es decir, habría que sacar un 5 para tener aprobada la asignatura. Y ya digo, el cómputo es 4 salen del test, 3 de las dos preguntas y otro 3 de la pregunta de desarrollo. E insisto, teóricamente, si uno tuviera un cero en alguna de ellas, no se la... ¿falta alguna actividad por corregir? Bueno, sí, estoy intentando que terminéis todos de mandar, pero sí, en esta semana, tenéis corregidas todas las actividades. No os preocupéis, que eso está ya en breve. Eso está en breve. En cualquier caso, ya digo que la experiencia es de que todo aquel que se presente al examen, y vuelvo a animaros a ello, bueno, no lo dejéis para septiembre, no dejéis nada, porque verdaderamente la asignatura, siendo verdaderamente específica, es verdaderamente técnica, por otro lado, bueno, pues la hemos bajado mucho y desde luego pues se va a favorecer todo lo posible. Bien, Rafael agradece esta sesión, yo agradezco tu presencia, me has aguantado todo este rato, y a los demás, los que accedan a este chat bueno, pues una vez en YouTube, también saludaros y vuelvo nuevamente ponerme a vuestra disposición. Un saludo a todos y hasta pronto.